Bueno, bueno, ahí Israel ya estamos grabando. Primero presentate y vuelve a mí y te hago la primera pregunta, dale. Dale, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Israel Pereira, soy estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Buenos Aires y bueno, nada, recién estoy por empezar mi segundo año en la carrera, así que estoy, este, eh, ¿cómo se podría decir? Ansioso, ¿no? Ansioso, la verdad que sí, es una muy buena, es una muy buena carrera, la verdad que sí. Soy cristiano, ¿sí? Asisto a lo que es la Iglesia Centro Cristiano Vida y estoy estudiando teología. Así que, Antes sobre eso, eh, hablando un poco de ujú, teología e historia, eh, buscando el Jesús histórico, se han escrito muchos ujú, libros y ha cambiado el Jesús sí, histórico a lo largo del tiempo. Eh, Recordaba a Piñeiro, que era un historiador que estuvo más en el candelero hace unos mm, años, ahora está un poco más oculto, menor, que lo ponía casi como un movimiento de liberación, el Jesús, y mm, lo asimilaba a un movimiento, si se quiere, ascético, ascético mm. apocalíptico. De alguna manera, ¿cuáles son los lugares de Jesús que se ha puesto, diga, en algunos lugares? Porque algunos lo han puesto como movimiento para Celota, otros lo han ubicado como un movimiento de liberación, otros lo han ubicado como una interna judía. Digamos, ¿cuál sería, digamos, la vinculación, el lugar del Jesús histórico? Eso, para empezar. Y mira, la verdad que es verdad que se han hecho varias discusiones al respecto, pero a ver, una de las que se mantiene es que a Jesús no se lo puede encasillar en prácticamente alguna de ellas, este, porque, a ver, fue muy criticado, vamos a decir la verdad. Fue muy criticado por las cosas nuevas que él traía. Ahí va el punto, es Jesús entra para traer algo nuevo, ¿me entendés? Algo que no era conocido por así entonces hasta aquel momento, ¿no? Eh, Vos fíjate que Jesús fue muy revolucionario no tanto como un sentido bélico o cosas así, sino porque sus ideas eran bastante nuevas, ¿no? La idea de Jesús de sentarse con, por ejemplo, los republicanos, que eran personas sumamente odiadas, eso era algo bastante chocante para lo que era la mentalidad de aquel entonces, ¿no? Eh, los diversos sacerdotes le criticaron por ello. ¿Cómo es que vos, Jesús, podés sentarte con este tipo de gente? Y Jesús le responde tirando facto, diciendo no son los sanos los que necesitan médicos, sino los que están enfermos. Eh, por tanto, no sé si sería bueno encasillarlo en alguna de esas cuestiones, sino que él trae cuestiones bastante nuevas. Bueno, su aprecio, por ejemplo, por las cuestiones de la mujer, algo que en aquel entonces era prácticamente impensado. Jesús tenía discípulas mujeres, cuestión que en aquel entonces a la mujer se le negaba la educación. Entonces, sí, Jesús viene a traer una revolución de ideas. Si querés, si querés definirlo de alguna manera, se puede definir como una revolución de ideas y de acciones, ¿me entendés? Eh, que obviamente que chocó contra la mentalidad de aquel entonces, ¿no? Porque por algo será que lo crucificaron. Para decirlo de alguna manera, la reinterpretación de la ley por parte de Jesús es como, digamos, un elemento interesante, digamos, del Nuevo Testamento, porque hay una interpretación más espiritual que material, digamos, hay como una reinterpretación
de la escritura inclusive. Se puede decir como Jesús puede ser un revisionista en la línea que había comenzado desde la vuelta del exilio babilónico. Mm, podría ser algo así, o hay, si mal no recuerdo, hay un libro que justamente se titula El caso de Cristo, donde se habla sobre la importancia de Jesús, y el autor, que es Lee Strobel, diría que tal vez lo más probable es que Jesús sube la vara, o sea, la pone más arriba, ¿me entendés? Este, a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Esa era la ley. Ahora Jesús va a subir una vara más arriba y va a decir, ama a tu prójimo ama a tu prójimo y ora por los que te persiguen, ¿me entendés? O entrega la otra mejilla, es decir, la vara moral Jesús la sube más arriba. Además, también hay otra cuestión, ¿sí? Y es que Jesús viene a decir, ¿m?, que todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, todo lo que se dijo, Él vino a darles cumplimiento. ¿M? Y también dice, yo vengo a traer un nuevo pacto que también fue profetizado en el Antiguo Testamento, centrándose principalmente en Jeremías, en el profeta Jeremías. Entonces, se podría decir que Jesús sube más la vara, básicamente, la hace más arriba todavía. Se puede decir que inclusive sube la vara porque antes había profetas y ahora hay un Dios encarnado. Inclusive. Básicamente se podría decir así, justamente. Eh, Se puede decir inclusive, por ejemplo, algunos dicen que, yendo a un tema más puntual, por ejemplo, la traición de Judas se da porque Judas era celote y no ven en Jesús un líder político que se va a rebelar contra, digamos, el Imperio Romano. Cuando él dice a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, como que Judas dice, este no es el líder político que yo me vengo a sumar, y ese sería el porqué de la traición. Mira, la verdad que yo de esa cuestión en particular desconozco, pero eh, creo yo que puede ser que de esa idea se tomaron para lo que es la serie de Chosen, ¿no? Esta serie que está batiendo récords, ¿no? A nivel mundial. Y justamente en esta serie, tal vez tomándose a esa idea que vos estás mencionando, bueno, Judas quiere y anhela la revolución, anhela al Mesías militar, por así decirlo, que va a someter a todos sus enemigos. Y Jesús resulta que no le dice, che, las ideas que está pregonando esta persona no son lo que yo esperaba, ¿no? No es ese Mesías militar que yo creía que nos iba a liberar de nuestros enemigos. Hay una frase que justamente se dice en The Chosen, justamente para, como digamos, cerrar todo lo que es el pensamiento de Judas, al menos del personaje, es, che, pero ¿por qué vas a traicionar? Le pregunta este, Caifás. O sea, ¿vos creés que Jesús es el Mesías? Sí, porque he visto, le responde Judas. ¿Y entonces por qué lo traicionás? Y Judas le responde, porque no he visto lo suficiente. ¿Me entendés? Entonces sí, al menos se toman de ese matiz que podría ser de eso que estás diciendo vos. Yo la verdad que en lo personal desconozco. ¿El cristianismo es un judaísmo reformado o de alguna manera el cambio de religión la hace San Pablo en vez de Jesús? Mm, a ver, se podría decir que podría ser un judaísmo que acepta justamente lo que es el nuevo pacto, ¿no? Vos fíjate que cuando vos lees la carta del apóstol Pablo, señala que justamente la iglesia o el cristianismo es judío prácticamente, ¿no? Eh, Estamos hablando de aquel que se le denomina el apóstol de los gentiles. Perdón, Pablo se dirigió justamente a comunidades gentiles y sin embargo
él mantiene esta visión en todas sus cartas prácticamente, ¿no? Eh, Todo aquel nuevo converso que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, de cierta forma se está volviendo judío prácticamente. Eh, entonces, no sé si podría llamarlo como un reformado, puede ser, si al menos yo podría tomarlo como justamente una reforma de lo que es del judaísmo, ¿no? Ese hecho de pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, sí, se podría considerar que sí, ¿no? Eso, o sea, pega en la actualidad política porque de alguna manera el Israel espiritual que habla San Pablo, que es como la rama del olivo, que eso está en la carta de los Corintios, los Efesios, hay ramas, digamos, del cristianismo, los dispensacionalistas que creen que hay dos pueblos, uno es la iglesia, otro es Israel, y que de alguna manera Israel sigue teniendo las bendiciones del Antiguo Testamento. Esa discusión está en la Iglesia Católica, lo rechaza tajantemente eso, porque de alguna manera ellos dicen que son ellos el Israel espiritual. ¿Qué opinas de ese tema que también está dando que hablar últimamente? Ujú. A ver, yo creo que la cuestión es bastante sencilla, o sea, si vos aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, ya automáticamente estás este, eh, aceptando a lo que es el cristianismo en sí y a lo que sería a esa comunidad judía que acepta a Jesús, ¿me entendés? Eh, es lo que enseñan justamente las propias escrituras. Mm. Entonces, de alguna manera, la vinculación, o sea, la bendición exagerada de Israel que está surgiendo de los últimos cristianos tampoco sería, no iría de acuerdo al Evangelio, de alguna manera. A ver, yo creo que por ahí estos temas se hacen bastante complejos, pero la cuestión es bastante simple. Todo aquel que acepta al Señor como su Señor y Salvador y que sigue las enseñanzas de las Escrituras, todo lo que esta profesa, ¿me entendés? Se hace partícipe automáticamente de lo que es el pueblo de Dios y las bendiciones. A ver, hay un pasaje en Génesis capítulo 12 en la cual cuando Dios le habla a Abraham, le dice, por ti bendeciré a todas las naciones de la tierra, ¿no? Hay quienes sostienen que justamente esa es una de las profecías que anuncia la aparición de Jesús, porque dado que aparece Jesús en escena, comienza la expansión del cristianismo hacia otras comunidades, etcétera. Pero el pasaje es bastante claro, y bendeciré, o sea, a todas las naciones de la tierra, es decir, a todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, de por sí es bendecido. Las bendiciones le competen, ¿me entendés? Ahora, de lo que es fuera cuestiones políticas, y bueno, no sé, pero las escrituras señalan esa cuestión. Después están los mileniaristas y los amileniaristas. Sé que esa discusión también está. ¿Qué opinas de eso, del postmilenialismo y todas esas discusiones que sean también, que son también bastante modernas esas discusiones? Y mira, la verdad que de ese tema yo la verdad que no he indagado mucho, así que yo no te puedo dar una respuesta concreta. Después voy a indagar en el asunto para poder dártela si querés, pero la verdad que desconozco. A lo que me refería es que hay una discusión que se hace siempre entre el catolicismo y el protestantismo, que es la literalidad del texto, que es Mm, el rol de la sagrada tradición, que me imagino que es una gran discusión entre teólogos. Eh, el ultraliteralismo no puede llevar también o sea, la tradición y la escritura para mí son una sola y se entienden una con la otra. Por eso digo, ujú. más que un partido de fútbol de tradición o de escritura. ¿Qué opinas de eso? Y mira, a ver, obviamente que hay momentos en los cuales las escrituras están hablando alegóricamente y otras veces en las cuales habla en un sentido literal, ¿no? Yo creo que
hay que tener la suficiente sabiduría para saber o digamos, analizar bien la cuestión para saber cuándo se es alegoría y cuándo se es de forma literal, ¿no? Eh, por mi parte, si vos me preguntás a mí, no le hallo mucho inconveniente en ese sentido, ¿no? Eh, Cuando se es alegoría se pueden hacer diversas interpretaciones y está sumamente válido eso, pensar y decir, bueno, este pasaje se torna un tanto alegórico, puedo elaborar mi hipótesis en base a esto, esto y esto, pero en cuestiones literales, ¿me entendés? A ver, por ejemplo, el hecho de que Nabucodonosor invadió Israel, lo cual está cimentado en las escrituras, para darte un ejemplo, digamos, este, a grosso modo, no puedes decir, che, mira, puede ser una alegoría esto que el otro. No, el hecho sucedió, ¿me entendés? Nabucodonosor invadió Judea, invadió Israel, destruyó el primer templo de Salomón. Ahora bien, otra cuestión es el Génesis, por ejemplo, que dice que la Biblia, o sea, la Biblia señala que este, el Génesis y todo el mundo, todo lo que existe fue creado en 6 días. Bueno, eso es una interpretación alegórica, a tal punto que justamente grandes teólogos como Agustín de Hipona, en su obra Confesiones, señala que justamente el libro de Génesis tiene ese componente alegórico, ¿me entendés? Pero bueno. Nada, hay que saber, O el cantar de los conocer. cantares, por ejemplo. No se puede tomar de manera literal el cantar de los cantares. Claro, exacto. También, bueno, justamente también la Biblia tiene componentes poéticos, ¿sí? Componentes poéticos, o también, bueno, las obras de Lamentaciones, donde se lamenta Jeremías por lo que ha acontecido con Israel, etcétera. Entonces, también son cánticos, etcétera. Eh, pero Pero bueno, hay que saber bien cuándo es literalidad y cuándo es alegoría. No sé Eh, si eso responde a tu pregunta. no, sí, sí, porque inclusive algunas profecías sobre el Mesías son alegóricas, que Dios, por ejemplo, que concebió una virgen y se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Jesús no se llamó Emanuel. Emanuel es que el Mesías era Dios. Entonces, ahí es Ujú. una reinterpretación poética de alguna manera. Claro, exacto. Ahí eso es esa alegoría, ¿no? Mm. O inclusive es que Jesús va a ser rey, digamos, si se toma desde un punto de vista literal, o de qué reino estamos hablando, por ejemplo. Claro. De hecho, vos fíjate que la cuestión de rey fue una cuestión que se debatió ya en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, cuando vos ves que a Jesús lo, a ver, lo presentan ante Pilatos, ¿no? En todo lo que es su pasión, ¿no? Poncio Pilato le pregunta, ¿vos eres un rey? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, y bueno, ¿de qué reino estamos hablando? ¿Un reino espiritual? ¿Un reino? Porque reino físico no era, al menos lo que fue su primera venida, ¿no? Eh, Así que sí, esa concepción de rey es alegórica, eh, ya generó debate apenas aparece Jesús en escena, ¿no? Sobre esa cuestión, justamente que estábamos hablando, el significado político de los primeros apóstoles. Mm. ¿Es San Pablo el que de alguna manera que convierte, el que le da la difusión necesaria al Evangelio? ¿O San Pablo es el exponente de los primeros apóstoles? También esa discusión está, de la teología. Y cómo no entiendo la cuestión política ahí. Digo que el cristianismo tiene una difusión, si tiene un impacto político por San Pablo o porque tiene un impacto político está San Pablo. ¿Cuál sería primero, digamos? Mira, a ver.
hay que tener en cuenta que primero, si bien el apóstol Pablo se dedicó a los gentiles, pero vos fíjate eh, que quienes empiezan a pregonar el evangelio por los diversos confines de la tierra son personas que estuvieron, que vieron a Jesús, que fueron testigos oculares de la vida y ministerio de él, y son ellos los que principalmente empiezan a llevar el mensaje a diversas comunidades. Esto lo dice un historiador muy reconocido llamado Justo González en su obra Historia del Cristianismo, tomo uno. Justo González señala este punto y dice, no son de por sí los apóstoles los principales en llevar el mensaje, sino la persona común, ¿me entendés? Aquellos comerciantes que van y se dirigen hacia otras zonas, también en sus contactos empiezan a llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, aquellos que estuvieron presentes en la vida y ministerio de Jesús. Em, hay un detalle que lo señala justamente este historiador y dice, fíjense, hay que fijarse que el apóstol Pablo escribe sus cartas a iglesias ya constituidas, ¿me entendés? ¿Cómo les llegó el evangelio a esas personas? Si bien se sabe que el apóstol Pablo visitó alguna de ellas, pero por ejemplo, el apóstol Pablo no fue a Roma y escribe sus cartas tituladas a los romanos. Entonces, y estamos hablando que era la capital del imperio. Entonces, ¿quiénes les predicaron? Y bueno, justamente eh, personas eh, se, que fueron comerciantes, personas comunes que llevaron el mensaje de Jesucristo, ¿no? Eh, y con respecto a las cuestiones políticas, a ver, diversos historiadores, como justamente Justo González o incluso el historiador César Vidal, sostienen que ya la visión cristiana, las enseñanzas cristianas, chocaron de forma de lleno con la política del Imperio Romano. A ver, para darte un ejemplo, ¿no? El desprecio hacia la mujer que se tenía en aquel entonces. Quien recibía la ciudadanía, por lo general, era el hombre, ¿no? Eh, entonces, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, de hecho, tenían prácticamente muy poca participación política. Y sin embargo, ves en el Nuevo Testamento, ya en el libro de los Hechos, a mujeres ocupar el cargo de liderazgo. Ves en el capítulo 7 del libro de los Hechos una preocupación por las huérfanas, o sea, por las viudas y los huérfanos, cosa que en el Imperio Romano no se tenía esa preocupación. Eh, También la reivindicación de personas que eran marginadas. Por ejemplo, los esclavos no eran considerados ciudadanos y sin embargo ves al apóstol Pablo dedicarle una carta a un tal Filemón en defensa de, de un esclavo llamado Onésimo. Vos sabés que por ley, en aquel entonces, cualquier esclavo que huía de su amo, este, merecía la pena de muerte. Imagínate, a ver, no eran considerados ciudadanos, la muerte era, ¿me entendés? Y sin embargo ves al apóstol Pablo interviniendo por ellos. Así que esto los lleva a los diversos historiadores a suponer que justamente estas visiones chocan de lleno con la mentalidad de aquel entonces, y es por eso que, entre otras cosas, el imperio decide empezar a perseguir al cristianismo, básicamente. Los romanos tenían algo que se llamaba la Pax Romana, la Pax con los dioses, ¿me entendés? Entonces, esa visión impregnaba todas las áreas de la vida social de la sociedad en aquel entonces, ¿no? Este, Desde los sacrificios de seres humanos a combates, sangre, rituales para los dioses, y el cristiano lo halla eso lo encuentra como algo inmoral, este, justamente por esto, porque el Hijo de Dios vino a reivindicar justamente a la sociedad y al ser humano en sí,
y a toda persona de toda clase, de toda raza. Entonces el cristiano dice, no voy a participar de esto, y eso conllevó justamente a cuestiones políticas bastante profundas. Los romanos dijeron, estos se están atentando con la Pax Romana, es decir, la Pax con los dioses, no participan de nuestros rituales, etcétera, y no vaya a ser que los dioses se enfurezcan con nosotros. Hay que perseguirlos. Como última pregunta, eh, el Apocalipsis como libro, ¿cómo se puede interpretar? Y el Apocalipsis puede ser interpretado de una forma alegórica, ¿no? Básicamente, está lleno de simbologías, justamente ese libro. A- Pero a lo que me refiero Además, es que, pues, sí, algunos dicen que habla sobre la quema del templo. ¿Qué se puede decir sobre el año 70? ¿Qué más o menos para una sobre el libro Apocalipsis? mira, con respecto a lo que es la destrucción del templo, eso ya lo había profetizado el propio Jesús, ¿sí? Cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, ya, ya estaba predicho. Em, lo que señala justamente en el Apocalipsis es que es eh, se señala en el Apocalipsis de que el tercer templo se volverá a reconstruir, y que quien lo ayudará a reconstruir es el anticristo, etcétera, ¿no? Eh, entonces, por eso te digo, puede ser interpretado como una cuestión eh, alegórica, ¿no? Un libro alegórico. Bueno, ahí, disculpe.